Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel, soy estudiante de Ingeniería de Software primer semestre de la Universidad Manuela Beltrán, modalidad virtual. Vamos a realizar una comparación entre entornos de programación PSIN y DFD con los ejercicios que ya realizamos en DFD sobre determinar qué tipo de triángulo es de acuerdo a sus lados y sobre un arreglo de 10 elementos, cada uno con sus índices. Entonces vamos a empezar por el triángulo. Como vemos, empezamos usando o solicitando, perdón, declarando tres variables, A, B y C, que representan cada uno de sus lados del triángulo, y haciendo la comparación de cada ángulo. Aquí comparamos el ángulo A con el ángulo B, dependiendo de la respuesta, igual que acá, dependiendo si hay una igualdad o no, toma cierta decisión, ¿sí? Nos lleva a cierto punto donde nuevamente validamos si el primer ángulo tiene una igualdad con el tercer ángulo, ¿sí? Y dependiendo de que si haya igualdad o no, pues toma una decisión el programa, ¿sí? Y nos da por pantalla, nos imprime en pantalla la respuesta. Como vemos, es igual. Es exactamente el mismo diagrama de flujo, tanto de PSIN como de DFD. Vamos a revisar el siguiente ejemplo, que es el del arreglo de 10 elementos. Como vemos, es un poco diferente, ¿sí? Eh, tuve que declarar tres variables aquí en DFD. La primera es la I, que viene siendo mi iterador, tuve que darle valor cero, índice que tuve que darle valor cero y mi matrix que es la que me daba los elementos, la declaré en cero también, ¿sí? Pero pues el número de elementos, aquí va un corchete y 10, ¿sí? Acá, de una vez, la gran ventaja de aquí es que no tenía que declarar y solamente declarar mi arreglo con la palabra reservada dimensión, arreglo, darle el nombre, aquí va el nombre, en este caso arreglo, y entre corchetes la cantidad de elementos que va a tener mi arreglo, en este caso 10, ¿sí? Siguiendo con DF, pues seguimos con el bucle, igual que acá, un bucle en este caso para, que empieza aquí y termina acá. Acá pasa lo mismo, empieza acá y termina aquí. Bueno, aquí como dijimos, tenemos la variable i, que va a empezar en 1, va hasta 10 y de 1 en 1. Aquí pasa lo mismo, ¿sí? Pero como ya dijimos, la ventaja es que no hay que declarar la variable desde un principio, sino dentro del mismo bucle la declaramos. Entonces, i nos va a valer 1, ¿sí? Va a valer 1, va a ir hasta 10 y va a hacerlo de 1 en 1, ¿sí? Y acá lo mismo, va hasta acá. ¿Qué pasa aquí en el bucle? Hacemos lo mismo. Aquí le damos el valor de índice, que es donde nos va a guardar todos los elementos, ¿sí? E i va a ser el índice. Acá nos va a dar el índice. Y aquí lo que hacíamos era declarar, o sea, decir que el valor de cada elemento era tal, ¿sí? Y que su índice era tal, igual que acá. El índice del elemento es i y el elemento es arreglo i, ¿cierto? Entonces, como vemos, es muy parecido, cambian algunas cosas, pero en sí la estructura es casi la misma. Bueno, ahora vamos a explicar lo que son, digamos, los ejercicios que realizamos en PSI. Entonces empezamos por el arreglo de 10. Entonces para declarar, para digamos aquí escribir en pantalla, llamamos la palabra reservada a escribir, abrimos paréntesis y comillimos el arreglo de 10 elementos. Es lo que yo escribí. Escribimos el enunciado, cerramos comillas y paréntesis y por último punto y coma. Muy parecido a lo que se hace en C++. Muy parecido. Aquí dejé un espacio para que no quedara tan pegado. Y en la parte, aquí como ven, llamo mi arreglo con dimensión de 10 elementos. Aquí abro mi bucle
igual, y empieza en 1 hasta llegar a 10 de 1 en 1. ¿Sí? Dentro de este bucle voy a dejar arreglo, ¿sí? Que estos va a ser mis elementos. Va a ser igual, aunque aquí se puede hacer con, pues en PSI, por lo general es una especie de flechita hacia la izquierda, pero por lo general se usa es en igual en la mayoría de lenguajes, ¿sí? Entonces es mejor el igual. Y escribimos el enunciado para imprimir el resultado de cada variable. Entonces, el índice es, ¿sí? Cerramos y apartamos con una coma. Si le colocamos punto y coma, lo que hace es bajarnos, cuando nos imprima esto acá y abajo la variable. No quiero eso porque se vería muy desordenado. Entonces, en una sola línea va a imprimir en pantalla todo esto. Entonces, el índice es y del elemento número arreglo, que va a ser, este va a ser el elemento. Entonces comprobamos, ejecutamos. Bueno, entonces aquí nos aparece, ya ejecutamos. Entonces, como vemos, el arreglo de 10 elementos es, el índice es 1 del elemento 1, el índice es 2 del elemento número 2, el índice es 3 del elemento número 3 y así sucedía hasta llegar a 10. Como vemos, 10 elementos. El arreglo de 10 elementos. Vamos con el del triángulo. Aquí tenemos que verificar qué tipo de triángulo es de acuerdo a la medida de sus lados. Entonces preguntamos, escriba la medida de cada uno de los lados del triángulo. Entonces las variables a, b y c, ¿sí? Aquí usamos el sí y entonces a poderlo realizar. Entonces empezamos. El sí entonces en este caso va desde acá hasta aquí. Aquí anida. Entonces si esta igualdad es, nos vamos a comparar después estos dos lados, ¿sí? Si esto se cumple también, sería un triángulo equilátero. Si de lo contrario, esta se cumple, pero esta no, sería un triángulo isósceles. De la misma forma, si esta primera parte no se cumple, iríamos a comparar el tercer lado con el primero. Si se cumple, es un triángulo isósceles porque habría, ¿sí? Si esto tampoco se, si por el contrario, no se cumple el primer parámetro y el que vamos a comparar los lados son diferentes. Es por eso. Vamos a comprobar. Bueno, aquí ya nos ejecutó. Entonces vamos a ver con el primer triángulo. Todos sus lados diferentes es escaleno. Bien. Vamos con todos los lados iguales. Equilátero. Por último, dos lados iguales y el tercero diferente. Es isósceles. Como vemos, todo el programa corre bien. Eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Quedo atento a comentarios y a retroalimentación. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.